Un saludo para todos, bendiciones. Qué privilegio estar en esta mañana y qué responsabilidad de compartir este tema y un tema que se las trae, ¿verdad? ¿Por qué no hay avivamiento personal? Una excelente pregunta para pensar. Vea que esta me ha tocado mi corazón y para examinarnos, para interiorizar muchas cosas y para pensar en esto. Bueno, ¿por qué no hay avivamiento personal? Sí, hay varias razones. Vamos a ver ahí unos versículos bíblicos que están en Habacuc 3:2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, ese profeta, predicó antes de que los babilonios vinieran a conquistar a Judá, antes de que conquistaran, pero él sabía que el único que podía animar el proceso difícil que experimentarían este pueblo era Dios, era el único. Y nosotros, hermanos, hoy día tenemos que estar tan certeros de que el único que puede hacer algo y traer ese avivamiento que tanto, tanto, tanto estamos anhelando. Y hemos orado en esta plataforma y hemos usado esas palabras del profeta: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eh, Tenemos también otro pasaje en el Salmo 119:37 y vamos a ver lo que el salmista le decía a Dios. Perdón, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En otras palabras, el salmista le está diciendo a Dios: vivifícame, dame vida, confórtame, anímame. Y es que también sabía que solo Dios es la fuente del avivamiento. Y nosotros tenemos que estar conscientes en esta mañana que solo Dios es la fuente del avivamiento que nosotros estamos esperando y por el cual estamos orando y por el cual estamos muchos desde la madrugada en esta plataforma. Pero sabe, hermano, que más interesado que nosotros, Dios está interesado en traer ese avivamiento y Él anhela que su espíritu llene a todos sus hijos, tal como ocurrió allá en Hechos 2:4. Él quiere eso, pero hay cositas que están impidiendo que eso venga. ¿Será que nosotros podemos decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no viene? Yo me estaba preguntando, Señor, ya son como tres años que estamos en esto y qué está pasando. Y vieran que estudiando esto, yo digo, bueno, de pronto todavía hay algunas cosas ahí que el Señor quiere que nosotros las trabajemos. Sí, hay varias razones por las cuales el Espíritu de Dios no ha descendido sobre su iglesia. Y ahí tenemos primero, somos odres viejos, ahorita lo vamos a ver. Hay un gobierno de los afanes de esta vida. Estamos llenos de dudas, incertidumbres, incredulidad, confusión. A veces no peleamos nuestras bendiciones y hay una vida de oración mediocre. Y esto, hermanos, esa última me sacudió y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Bien, somos odres viejos. ¿Qué significa eso? Dice Lucas 5:37 y 38, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, primero necesitamos un nuevo nacimiento y eso lo sabemos. Y yo espero en el Señor que todos los que estamos aquí hayamos experimentado ese nuevo nacimiento. Pero además es muy importante que nosotros vayamos creciendo, hayamos tenido un crecimiento espiritual. Y cuando yo digo un crecimiento espiritual, parte de ese crecimiento espiritual es que nosotros estemos sanos.
Porque si nosotros estamos leyendo la palabra, estamos incluso sirviendo, hermanos, ¿cuántas personas hay sirviendo y aún Dios los usa? Cuando se paran ahí, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia de desamparados, había una mujer que Dios usaba mucho. Y mi mamá siempre decía, ay, fulanita de tal, qué lindo, y era como, ay, yo quiero como que usted sea como ella, ¿verdad? Y a mí eso me molestaba. Pero ella cuando subía de verdad al púlpito, se transformaba y Dios la usaba y era tremendo, ¿verdad? Pero cuando ella se bajaba, luego cuando yo le conocí, yo compartía con ella y ella lloraba conmigo, ella vivía llena de depresiones, pero era una mujer que cuando se metía con Dios, Dios Dios la usaba tremendamente y ella era una cosa en el púlpito, pero en su vida personal era otra cosa. Este, y nosotros necesitamos que Dios nos ayude y nosotros trabajar. Hoy orábamos en orando la palabra que tenemos que esforzarnos. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que ver qué cosas en mi vida están impidiendo el fluir de Dios. ¿Qué cosas hay? Y por eso el salmista cuando oraba, él decía, Dios, muéstrame mis pecados ocultos, muestra esas cosas que impiden el fluir. Y hay cosas, hermanos, a veces hay cositas. Yo recuerdo las primeras veces cuando estábamos viendo las primeras enseñanzas, como a veces estábamos en la plataforma y el Señor nos quebrantaba. Yo veía al pastor Daniel compartiendo y llorando y a más de uno y nosotros escuchando y llorando. El Señor estaba confrontándonos, quebrantando nuestra vida y yo creo que tenemos que llegar a eso. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer cosas en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle y nosotros no podemos estar viviendo con cosas del pasado. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos sanar cosas en nuestras vidas y a eso yo le llamo un crecimiento espiritual, de dejar cosas del pasado y también atrevernos a perdonar cosas que han estado ahí minando nuestra vida. Jesús alertó que el peligro está en el odre. ¿Quién es el odre? El odre somos nosotros. La preservación del vino nuevo depende del odre. El vino celestial es extremadamente importante, pero sin el odre será desperdiciado. El vino nuevo simboliza la manifestación de Dios, pero el odre somos nosotros, su iglesia, la familia, el individuo, cada uno de nosotros individualmente. El odre nuevo hecho originalmente de cuero, dice que se caracterizaba por la resistencia y la flexibilidad que tenía. Es la tipología de una personalidad sanada y dispuesta para enfrentar el tratamiento, las presiones de la vida espiritual y los desafíos de Dios. Estos odres tenemos que ponerlos en las manos de Dios para ser tratados, para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Mientras el vino nuevo representa la llenura de Dios, el odre nuevo es símbolo de una personalidad sanada, una conciencia pura, un pasado resuelto y un futuro promisorio. Qué tremendo. Y eso, hermano, nosotros tenemos que trabajarlo. Y muchas de estas cosas se trabajan en la presencia de Dios y también tomando decisiones certeras, decisiones asertivas. ¿Y cómo podemos llegar a ser odres nuevos? Vamos a decir algo que a veces nos cuesta. Tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle que nos sane integralmente. Y la mayoría de las veces ese tratamiento viene a través de sus siervos. El Señor a veces, bueno, ha puesto personas también ahí a nuestro lado para que nos guíen, para que nos ayuden, pero también nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Sabe, hermano, nosotros hablamos de que Dios habla, pero a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces en esta semana usted ha estado en la presencia de Dios? Rostro en tierra, rostro en el suelo, humillado delante de la presencia del Señor.
A veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero nosotros no queremos hacer lo que a nosotros nos corresponde. A veces nosotros no nos humillamos. A veces nosotros hacemos oraciones ligeras, oraciones diplomáticas, digo yo, a veces. Y yo creo en eso, porque si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús no, en público no hacía oraciones tan largas. Pero sabe, hermanos, él oraba, escuche esto, él oraba para no orar. ¿Cómo es eso? O sea, él oraba en intimidad con su padre, lo que él necesitaba, si él tenía que humillarse, decirle cuánto lo necesitaba, cuando probablemente iba a ir a alguna aldea, a algún lugar, él estaba antes con el padre ahí. Y cuando él llegaba, él nada más daba la orden, él nada más, él no oraba ahí. Y todo se tenía que sujetar, porque él oraba para no orar. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos. Este es otro versículo que nosotros hemos usado acá. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa, pero hay una demanda antes. Y a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, también fue una historia que me ha impactado mucho y cuando Josafat es sitiado por aquellas naciones que se unieron en contra de él para venir y hacerle la guerra. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos encontrado sitiados también por enemigo, por circunstancias, por situaciones, por enfermedades? Escuchaba a la hermana Silenia orando en esta mañana en esa dirección y yo decía, Dios, qué atinado, porque cuántos de nuestros consiervos la están pasando mal en las madrugadas. El Señor me ha estado dirigiendo a orar por ellos, a levantar los brazos y ahora siempre antes de terminar mi tiempo de oración en las mañanas, la pastora Janet, antes de terminar su oración, siempre ora por Israel, siempre en obediencia a la palabra. Y yo he tomado bueno, una costumbre orar por los misioneros. Y mi corazón queda complacido levantando los brazos por ellos, por los siervos. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos que Dios haga algo, pero no nos humillamos delante de él? Y hablaba de Josafat cuando se sintió sitiado y tuvo temor, porque tener ese temor normal por una circunstancia que desconocemos, ellos no estaban preparados, no tenían un ejército preparado. Y ahí lo único que él dijo, aquí solamente es Dios el que nos puede ayudar. Dice que él se humilló, se rindió, puso su rostro en tierra y después él hizo un llamado al pueblo, a todos, que se humillaran y que fueran a la presencia de Dios. Y después de eso, después que se humillaron, después que hicieron eso, bueno, Dios empezó a dar direcciones, a dar directrices y ellos cumplieron. Y otra de las cosas que él pidió era que se unieran. Ahí en el versículo 19 dice, voy a leerlo aquí. En segunda de Crónicas 20:19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Después de que ellos estuvieron ahí, después de que se inclinaron, después de que se humillaron, dice en el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y después se unieron para alabar al Señor. Y conocemos el resto de la historia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no sabemos? Y vamos a buscar por acá, por allá, y no nos humillamos. Y yo creo que todavía nos hace falta a nosotros humillación y vivir esa vida de humillación, porque cuando usted y yo nos humillamos en la presencia de Dios, sabe, Dios empieza a trabajar y a mostrarnos
cosas que han estado ahí dentro de nosotros que necesitamos sacarlas y erradicarlas de nuestra vida, renunciar y sacarlas de nuestra vida total y completamente. Hermanos, ya no podemos, y nosotros como ministros tenemos que enseñar esto a nuestras congregaciones, de que ya no es tiempo de estar viviendo dobles vidas, de que en la iglesia somos una cosa y mi vida personal es otra cosa. Y eso se acabó. Y me pregunto, Dios, ¿por qué no ha llegado el avivamiento? Y ustedes son ministros y ustedes saben, hermanos, y conocen experiencias y como muchas veces para congraciarnos con alguien en la congregación y llegan a buscarnos a nosotros contándonos el pecado en que han estado y nos hacemos de la vista gorda y no les decimos, no direccionamos como tenemos que direccionar. Y muchas veces, vea, lo que voy a decir es muy fuerte y muy lamentable, perdón, pero es una verdad. ¿Cuántas veces, pastores, ministros de Dios, viviendo dobles vidas? Orando, queriendo que Dios haga cosa, pidiendo la bendición del cielo, pidiendo la bendición para la congregación y viviendo doble vida por meses y algunos por años. Aquello escondidito. Me voy a otro lugar y hago mis fechorías y luego vengo y presento otra cara. Necesitamos que Dios nos confronte con nuestras realidades, porque la vida pura e íntegra trae la santidad. Y si hay algo que Dios quiere, es santidad. Hoy, cuando hacíamos las lecturas ahí en Éxodo, ustedes escucharon la lectura de cómo los sacerdotes eran santificados y cómo fue santificado Aarón y sus hijos. Cómo nos estamos santificando nosotros. Bien, número 2, hay un gobierno de los afanes de esta vida. Dice en Marcos, en Lucas 8:14, que la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y pensamos, eso es cuando nosotros damos la palabra a un inconverso y acepta al Señor y esa semilla cae en espinos. Pero bueno, creo que es bueno analizarlo y pensarlo. Dice Marcos 4:19, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cómo estamos nosotros en esto? Aquí vale la pena recordar un concepto central. Tu vida no es acerca de ti, es acerca de Dios. ¿Qué tan afanados estamos nosotros, Señor, hermanos, en otras cosas que no tenemos tiempo a veces para lo que es importante? Para Dios, el Señor de la obra, y también para nuestra familia, que lo mencionaba la hermana ahora. Yo doy gracias a Dios por estos tiempos en las madrugadas, porque así no me quita tiempo para mi familia y son los tiempos más ricos y las primicias del día que le podemos enseñar, le podemos entregar al Señor. Pero tu vida, amado consiervo, no es acerca de ti, es acerca de Dios. La esencia que nosotros tenemos cuando nosotros salimos para dar la palabra es lo que nosotros hemos estado con Él en intimidad. Que el Señor nos ayude para tener una vida centrada en Dios y no en nosotros mismos, porque el Señor nos advirtió al respecto en Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Creo que debemos hacer un alto. Debemos hacer un alto y pensar cómo está mi vida. ¿Cómo ando corriendo yo? En medio de todo este corre-corre, al que a veces somos impulsados, ¿cuánto tiempo yo tengo para mi Dios? Pero para intimidad, hermanos, y yo quiero hacer una diferencia aquí. Una cosa es intimidad con Dios y otra cosa el tiempo que yo paso en la plataforma. Y eso Dios me lo hizo sentir, porque a veces nos vamos de corrido desde las 1:50, 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Pero estamos escuchando a otros, estamos escuchando, estamos leyendo, estamos haciendo esto, estamos apoyando otras oraciones, pero mi tiempo de intimidad donde yo le abro mi corazón a Él para que Él trabaje en mi vida, para que Él me hable, para yo escucharle. Entonces creo que debemos ir haciendo esos saltos. En realidad, el propósito final de mi vida es mi relación de intimidad con Dios. Y entonces ella trae consigo muchísimos beneficios. Y por ende el avivamiento que nosotros estamos esperando. Pero si estamos fingiendo una vida de intimidad, si estamos fingiendo una vida de relación, hermanos, ese avivamiento va a demorar más hasta que todos nosotros seamos quebrados delante de Él, donde nos expongamos a Él y decirle, sí, Dios, aquí estoy, saca todo lo que tienes que sacar, dime, revélame, yo tengo una actitud de verdad, de arrepentimiento y de levantarme de ahí, de cambiar de dirección. Bien, hay un versículo en Proverbios, es un versículo muy fuerte en Proverbios 1:28 y también voy a permitirme leerlo en esta mañana porque a veces nosotros pensamos, bueno, algunos piensan que nosotros al Señor le podemos engañar, pero en realidad el Señor lo sabe todo. Dice que no está la palabra en nuestra lengua y aquí ya Él la sabe toda. En el versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Esto es fuerte. Si nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere, dice, por más que me llamen. O sea, si no hay un arrepentimiento genuino, por más que llamemos, por más que toquemos, Él dice, no, yo no voy a responder. Y cuánto más a nosotros, el Señor nos demanda que nosotros sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a ver la aplicación práctica y vamos a hacernos algunas preguntitas. ¿Qué afanes de esta vida te están gobernando? ¿Qué puedes hacer para librarte? Hágase una listita ahí. Los que tienen esta enseñanza pueden ir y decir, Señor, ¿qué afanes? ¿Qué realmente está gobernando mi vida? ¿Estás de acuerdo en que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida no dejan fructificar al cristiano? ¿Y por qué? Y estas respuestas nosotros las tenemos dentro de nosotros. ¿Tu vida está centrada en Dios o en ti mismo? Para estar bien seguro de tu respuesta, revisa tus prioridades. ¿A qué yo le dedico más tiempo? Y a lo que yo le dedico más tiempo es lo que es más importante para mí. Y si no le estoy dedicando más tiempo a la intimidad con Dios, entonces nosotros no estamos dándole al Señor el lugar que Él tiene y que Él exige y que Él está clamando, hermanos, porque una vez que nosotros hagamos eso, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas en nuestra vida cambian. Y se los digo porque en el tiempo en que yo intenciono eso en mi vida, yo me doy cuenta cómo cosas cambian. Y después otra vez llegamos a los afanes, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos perdone y nos ayudamos a tomar un segundito para orar y decirle al Señor, Señor, transforma los odres viejos en nuevos.
Padre, yo te pido con todo mi corazón, porque sé que en esta plataforma hay gente linda, sincera, que está en búsqueda, Señor. Pero de pronto a veces hemos dejado nuestras cosas personales y nadie se mete con eso. Y aún, Señor, ni a ti, aunque sabemos que tú lo conoces. Padre, pero hoy en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que tú transformes esos odres viejos en odres nuevos, porque tú lo puedes hacer, que tú nos ayudes, oh Dios, para que tú seas el único que gobierne en la vida de tus hijos, Señor. Señor, que el cielo gobierne en nosotros, que el cielo gobierne en mi vida, que el cielo gobierne en mi familia, que el cielo gobierne, Señor, en mi vida de intimidad contigo. Seas tú, Señor, hablándome, enseñando, Señor, dulcemente como tú lo haces, Padre. Bueno, tú lo haces con cada uno de acuerdo a como cada uno entiende, Señor. Pero hazlo por amor de tu nombre. Señor, queremos ver cosas maravillosas y gloriosas, pero no queremos ser el impedimento para que eso ocurra. Haz algo maravilloso en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El otro punto, porque a veces no viene ese avivamiento, es porque estamos llenos de dudas, de incertidumbres, de incredulidad y de confusión. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que Él recompensa a los que le buscan. En otras versiones dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que se acerque a Dios y que crea que Él es galardonador de los que le buscan. Y realmente nosotros sabemos que así es. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 13, 54, 58. Y venido a su tierra, está hablando de Jesús, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No estaban creyéndole. No, ellos estaban pensando en el hombrecito aquel que ellos conocían, no veían algo más. Y puede ser que esto también ha pasado con nosotros, con algunos miembros de nuestra familia. Sin embargo, cuando empiezan a ver la gloria de Dios, cuando empiezan a ver cosas maravillosas que Dios está haciendo, ¿a quién buscan para orar? ¿Ah? A aquel en que no habían creído. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos ahí, de mantenernos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice en Romanos 14, 23, pero el que duda es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor nos ayude para no dudar. Creo, hermanos, que cuando ha habido duda, nosotros le estamos dando un derecho al enemigo para que las cosas no ocurran, no sucedan. Estamos poniendo ahí como el tapón, por decirlo de alguna forma, para que no fluya lo que puede venir y fluir lo que Dios quiere hacer. Y el Señor quiere que nosotros creamos en Él, le creamos a Él, porque nosotros tenemos una fe eh, intelectual en nuestro intelecto. Sabemos que sí, que Dios puede hacerlo, pero ¿será que puede hacerlo conmigo? ¿Será que eso que está tan difícil, que ya todo el mundo dijo que no se puede? ¿Creo o no creo? Que todas esas dudas que están en nuestro corazón sean quitadas, todas esas incertidumbres, toda esa incredulidad, toda esa confusión, que nosotros podamos ir a la palabra y decirle, Dios,
ayúdame. Los discípulos dijeron, ayúdame nuestra incredulidad. Pero yo voy a creer, y yo en esta mañana voy a rehusar creer las mentiras del enemigo. Voy a rehusar creer en esas voces que llegan a mis oídos, porque he decidido creerle a Dios lo que su palabra dice, porque Él dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es verdad. Y cuando nosotros permitimos que nuestras dudas crezcan, en realidad estamos desconfiando del amor y del poder de Dios, y en última instancia limitamos su accionar en nuestras vidas y familias. Muchas veces cosas no han ocurrido porque nosotros no creímos que podía suceder y desistimos antes de tiempo. Que el Señor nos ayude para creerle a Dios. Y a menos de que nosotros tengamos una fe firme, las cosas no van a ocurrir. Y el otro, la otra diapositiva o la otra razón, bueno, yo le puse ahí, no peleamos nuestras bendiciones. El Señor, nosotros tenemos que saber que hay un enemigo que quiere destruir nuestras vidas, que quiere que la bendición de Dios no fluya en nosotros, pero nosotros sabemos cómo podemos atraer esas bendiciones. Y también nosotros en Efesios 6:12 leemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero poderoso es el que está con nosotros, el que ya venció y el que nos da la autoridad para que nosotros podamos pelear esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. El salmista decía en el Salmo 118:10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir esta mañana? El Señor está ahí, Él es mi ayudador, Él es el que está, el que me bendice, el que me ha dado armas espirituales para poder pelear, para poder ganar. ¿Sabe, hermanos? Nosotros no estamos puestos aquí para andar ahí cabizbajos, para andar ahí derrotados. Nosotros hemos sido criados para vencer, para ser conquistadores, porque ya Cristo conquistó por nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es conquistar esas bendiciones. Y a mí siempre me llama la atención porque algunos piensan que sí, yo sé que ya Dios todo lo hizo, pero hay cosas que yo tengo que activarlas y tomarlas. Y fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud y lo condujo por ese desierto, pero lo llevó a la tierra que les había prometido. Y una vez que estaban ahí, le dice, bueno, aquí está lo que yo les he prometido, ahora conquisten. Y ellos tuvieron que pelear por aquello que Dios les entregó en sus manos. Pero para posicionarse en aquello, ellos tuvieron que pelear. Mire, todas las bendiciones ya han sido dadas. En Efesios, él dice en su palabra que Él nos bendijo con toda bendición y con toda bendición espiritual. Usted y yo no es para que andemos ahí derrotados, es para que nosotros estemos conquistando, es para que estemos diciendo, esto es mío, esto el Señor me lo entregó, esto es una promesa. Bueno, aquí hay una demanda, ahora yo intencionalmente voy a cumplir con esa demanda, pero esta promesa yo me apropio y yo voy a pelear por ella. Y por eso también el apóstol Pablo animaba y le escribió a Timoteo y le decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Y él mismo
al final de sus días pudo decir con satisfacción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a cada uno de nosotros, a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Peleemos. A veces nosotros no peleamos esas bendiciones y nos rendimos. Si no estamos peleando, le estamos permitiendo al enemigo que él gane ventaja, que nos tenga agobiados ahí con sus cosas, pero el Señor quiere que nosotros caminemos en victoria. Nosotros no estamos para andar de luto ni oprimidos por el enemigo, ni aún por las circunstancias, ni por la vida, por nada. En el Salmo 43, 2 y 3 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Que esta sea una oración que nosotros interiorizamos, porque ya la luz está en nosotros, ya la verdad está en nosotros. Ahora, por eso nosotros no vamos a habitar en ninguna tiniebla ni en ninguna circunstancia. Esos son procesos que llegan en nuestra vida y tienen que irse. Tenemos que pasarlos, y bendito Dios que en medio de esos procesos difíciles, Él está a nuestro lado. Y luego viene la última razón que nos da el pastor Justiniano aquí. Y hay más razones, podemos poner muchas más. Dice: porque hay una vida de oración mediocre. Y eso, hermanos, qué duro es. El Señor nos dice ahí en su palabra: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar dice: no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. La invitación del Padre es que nosotros vayamos a su presencia y derramemos ahí delante de Él nuestro corazón, nuestra vida. Que nosotros ahí le hablemos, pero que también tengamos nuestro oído atento para ver lo que Él nos quiere decir. Y lo que le pidamos ahí en secreto, en la intimidad, Él nos va a recompensar. Luego el Señor también, hablando de la oración, habló acerca de la oración que hizo el fariseo y aquel pecador, y que todos nosotros conocemos, cómo aquel fariseo se justificaba y se echaba flores, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, y aquel otro estaba ahí compungido, arrepentido, diciéndole al Señor que tuviera misericordia de él, y se humilló delante del Señor. Y el Señor después dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos ayude. Algunas preguntas para reflexionar. Dice: en los tiempos difíciles, ¿las dudas te agobian? Creo que a todos nos pasan, ¿verdad? ¿Qué hiciste para sacarlas de tu mente? ¿Crees que tu incredulidad en algún momento no le permite a Dios actuar o hacer milagros? ¿De qué manera práctica estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Y cómo es tu vida de oración? ¿Cuál es tu prioridad en tu tiempo a solas con Dios?
para pensar, ¿verdad? Y yo ahí puse que Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida de oración. ¿Sabe, hermanos, los discípulos, cuando veían a Jesús actuando y cuando le veían orando, ellos decían, porque ellos sabían orar, ustedes saben que los judíos algo que aprenden de primero es a orar, pero ellos veían que había algo diferente, que cuando Jesús oraba, algo pasaba. Y yo me los imagino reunidos así, codeándose el uno al otro y decirle, dile que nos enseñe a orar. No, que le diga a Pedro, no, que le diga a Juan mejor porque Juan tiene más intimidad. Y ellos le pidieron al Señor. Pero era porque en las oraciones de él había algo, algo. ¿Y sabe qué era ese algo? Es que cuando él se comunicaba con el Padre, había tal grado de intimidad que ellos no habían experimentado eso. Y ellos veían en Jesús algo diferente. Y por eso yo digo, para mí, es mi máximo ejemplo de vida de oración. Si hay alguien a quien usted y yo debemos imitar, es a Jesús en su intimidad, porque lo que hizo que él se mantuviera como se mantuvo como hombre aquí en la tierra fue esa intimidad que no le permitía a él violentar a lo que él había experimentado en la cercanía con su padre. Él no quería que nada absolutamente. En una ocasión le pregunté a un pastor, ¿por qué pudiste mantenerte tanto tiempo en pecado? Y él me dijo, por descuido, porque descuidé mi vida de intimidad con Dios y eso trajo que no tuviera temor de él. Vea qué tremendo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oramos en esta mañana. Padre, aquí estamos delante de ti, tal cual somos, Señor, porque nada podemos esconder de ti. Aquí estamos y te pedimos que tú nos ayudes para crecer, Señor, en la vida de fe y que aprendamos, Padre, a batallar guiados por tu Espíritu Santo. Padre Santo, que aquellas cosas que están impidiendo en mi vida, ese avivamiento personal. Dios, yo hoy renuncio a eso. Yo hoy renuncio a eso. Renuncio a toda incredulidad y pido perdón, Señor, cuando he dudado de tu poder, de tu amor, cuando he dudado de tu palabra, Señor. Perdóname y perdónanos, Señor. Perdónanos a cada uno. Señor, oro que en estos días, Señor, que podamos ir a tu presencia y humillarnos delante de ti, cada uno de nosotros, y ahí en intimidad, tú nos digas, Señor, tú nos digas qué es lo que está impidiendo, porque sabemos que depende de ti, Señor. Que depende de ti en el momento. Yo digo, ya siento a pasos agigantados ese avivamiento, ya lo siento, pero Padre, y sé que ya, Señor, hemos tenido pinceladas, pero Padre, aquello que no está permitiendo que reviente como tú lo quieres, se ha quitado de nuestras vidas, Señor, y que haya un avivamiento en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Que el Señor les bendiga. Hola, gracias por esa palabra y de recuperar la intimidad personal con Dios y la relación personal. Me golpeó mucho aquellas palabras que dijiste, Silvia, de ese pastor que dijo justamente que había caído porque había perdido su intimidad. Que no nos ocurra, que no nos pase. ¿Y qué tal si oramos? No sé si pastora Mauren, podrías hacer la parte final como el día de ayer ante la ausencia del pastor Ricardo, o alguno de los pastores que está conectado quiere abrir su micrófono y puede hacerlo. Si no, oramos un instante y Claro que sí, Silvia, Ángel. adelante, Mauren, por favor, Sí, adelante. claro que sí. Estos últimos minutos, claro que sí. Y el termino antes de hacer esa oración en algo eh, que la palabra para esa intimidad y esa búsqueda que no nos encuentre el Señor creyendo que solamente este tiempo, y no menosprecio el tiempo que tomamos en la plataforma, es maravilloso, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, pero aprendí que la palabra amor se deletrea Tiempo, tiempo. Esta semana aprendí eso. La palabra amor se deletrea tiempo. Yo creo que el avivamiento es el tiempo, cuando todo esto se termina, la plataforma termina y entonces yo en mi privacidad de mi casa durante todo este día, yo trato de acercarme, de conectarme, de buscar de Dios. Y eso se los dejo para que lo apliquemos, me lo digo a mí primeramente, lo digamos de una manera fuerte en nuestro corazón. El avivamiento viene cuando el amor por Dios se traduce en tiempo, pero un tiempo ya personal. Esto nos ayuda, esta conexión de la plataforma nos ayuda a estar allí, a escuchar, a impulsar, pero ¿qué de mi tiempo con Él? ¿Qué de mi, de separarme de mis artefactos eléctricos y solo tomar mi Biblia, porque yo tengo mi Biblia en mi iPad, en el teléfono, pero hay momentos en que yo uso mi Biblia de papel, mi Biblia, y comienzo a escribir en mis notas, en todo lo que Dios me va a poner delante mío en este año. Tengo temor de Dios por las veces que me han invitado a salir a predicar. Digo, ¿acaso me vuelco yo a Él, a decirle que no soy nada si Él no me usa, si Él no toma mi vida? Y aunque no te inviten a predicar, creo que todos los que estamos en esta plataforma deberíamos de tener un grupo de discipulado. Y la segunda cosa para este avivamiento es traducir esto en casa. Amados pastores, varones, traduzcan este tiempo de búsqueda en unos 10 minutos, 15 en la casa, porque eso no se hace. No se hace. Silvia decía lo correcto a cada momento que ella hablaba, que todos estos consejos que nos estuvo dando y, y todo eso hay que revisarlo. Y alguien dice que cuando esta plataforma comenzó, ya llevábamos un año, 2 años, y que hablábamos tanto de que el Señor nos perdonara, de que para qué tanto perdón y tanta humillación, y que por qué no hablaban de otras cosas y se salieron de la plataforma. Yo no sé ni quiénes, gracias a Dios ni voy a preguntar, pero sí puedo decirles que tenemos que humillarnos. La humillación viene por los padres, por los sacerdotes, por la gente de casa. Siendo pastores queremos que esto ocurra en las iglesias, pero nosotros, muchos no se han propuesto hacer esto en casa, comenzando como hablas con tu esposa, qué tolerancia tienes en tu casa con tu gente, y el amor también que usted debe sacar tiempo para Dios y para sus hijos, para su casa. Aunque estén casados sus hijos, debemos de reunirlos al menos cada 15 días. Son cosas que pienso y oro sobre esto. Señor,
el avivamiento, sabes que lo anhelamos, pero quiero sentir que ese 30, 60 y 100 por uno que buscas en nosotros sea un fruto que estemos dando, que sea apartarnos de lo cotidiano para empezar a meter en nuestras agendas el tú y yo. Podría decirle a ese amor traducido en tiempo entre tú y yo, que yo produzco, porque tú tienes tu amor todo el día, todo el tiempo hacia nosotros. Y yo declaro que vamos a hacerlo, Dios. No es el tiempo en la plataforma y apagamos esto y vámonos. No, es que esto es lo que nos invita al tiempo íntimo y personal, solos contigo. Sí, no sé si estoy equivocada, pero creo que eso es el verdadero avivamiento, es cuando apagamos todo y el amor traducido en tiempo empiezo a dártelo. Yo no digo que estemos no sé cuántas horas en tu presencia contigo, pero sí sé que son esos minutos que van a saciarnos, y creo que eso del Espíritu Santo y fuego, que lo tenemos, hablamos en otras lenguas, pero creo que el fuego es la pasión del evangelismo que se traduce en el MM33 y ¿por qué no decirlo? En la manera en que te amamos y te adoramos, Señor. Hoy termino orando por cada uno de ustedes y por mí misma y declaro que nos volvemos adoradores en ese tiempo de búsqueda personal, en ese cuaderno, ese lápiz, ese lapicero o eso donde escribo, donde yo me aparto de mis cosas electrónicas porque no hay forma de buscar verdaderamente. Si tengo una computadora, un teléfono, siempre entran llamadas, siempre hay algo que nos distrae. Dios, enséñanos a volver al papel y al lápiz. Yo no sé cómo decirlo, pero te pido, Dios, que esa sencilla oración y simple oración nos haga recapacitar de que nos podríamos morir en una plataforma orando de 1 de la mañana a 7 de la mañana o más. Pero si no hay un tiempo a solas de mi vida contigo, sin nada electrónico que me distraiga, si eso no existe, yo te ruego, Señor, que el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, lo haga. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro. Declaro también y envío palabras sobre los hermanos de Cuba, donde ha estado el pastor Ricardo, que todo este avivamiento alcance países como ese, con tantas barreras y con tantas cadenas, pero que nuestros hermanos no tienen cadenas, sino que son libres para compartir ese evangelio. Bendigo Cuba y bendigo los países que tienen dolor, que han sufrido. Intervenga, oh Dios, y gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Bendigo a cada uno de ustedes, bendigo su corazón, bendigo al que ha estado enfermo, al que ni nos damos cuenta que en la condición tal vez que está, o afligido, o matrimonios que tienen a una parte muy íntima y muy difícil y no pueden decir lo que están viviendo. Señor, no lo sé, pero tú eres el Dios de que puede hacernos sentir que la palabra amor se traduzca en tiempo y que haya un verdadero avivamiento, el avivamiento personal. Lo declaro, Señor, en esta mañana. Les amamos, mis amados hermanos, les bendecimos. Creo que pueden abrir sus micrófonos para despedirse y que en este tiempo podamos sentir a Dios actuar, que durante el día sintamos la necesidad de poder estar por aparte y en esa intimidad. Y oro por mi hermana Ivette, creo que puso allí que necesita oración, y por cada uno de ustedes que ha puesto que necesita oración. Hermanos, busquen a alguien, hablen con alguien. Yo creo que avivamiento es que busquemos hermanos de nuestra misma plataforma y contemos lo que sucede y que les digamos, hermano, ore por mí, estoy en esta situación y le pido que me ayude, quiero orar por esto. Nosotros nadie, le aseguro que esta plataforma, nadie diría estoy mal en mi matrimonio, nadie lo diría, nadie,
por orgullo, por lo que sea, por lo que sea. Pero yo creo que hay que romper esos avivamientos para entrarle a los verdaderos problemas o a situaciones con hijos o a situaciones que nos agobian, ¿por qué no decirlo? Yo salí ayer con una linda amiga y compartí de mi corazón con ella y me sentí tan satisfecha. Hablamos de todo un poco y me sentí, es una persona con la que puedo hablar y ser yo, ser Maureen. No es porque sea hipócrita, pero carecemos en el pueblo de Dios de tener a alguien con quien conversar y abrir nuestro corazón sin que nos juzgue. Y no va a haber avivamiento hasta que no entre el bajop, no la pala ni el bastrillo, el bajop a nuestras almas. Esas almas que se pueden abrir a Dios y a un pueblo que puede interceder, orar y, por qué no decirlo, hermanos, rescatar nuestras vidas y matrimonios de la soledad y de muchas situaciones que vivimos en silencio. Les bendigo, amada plataforma. Les guarda el Señor en este día y tienen un minuto para despedirse. Bendiciones. Muchas gracias, Yo Pastora no hablo Maureen, y mucho, a todos. yo soy el pastor. Ok. No hay problema, pueden abrir los micrófonos, nos despedimos. Gracias, Pastora, bendiciones. Amén. Bendiciones, feliz Bendiciones, día. amén. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Hasta luego. bendiciones. Que el Bendiciones. Señor les bendiga Igualmente. grandemente hoy. Amén. Bendiciones, Dios les ayude. Gracias, Silvia. Muy linda esa Gracias. enseñanza. Me hizo Sí, reflexionar amén. mucho. Preciosas. Gloria a Dios. Preciosas. Dios. Bendiciones. Amén. Así es. Manuelito, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Gracias, Pastora Silvia. Manuelito, ¿dónde estás? Está dormido, Manuelito. No durmió. Que tengan un lindo día, hermanos. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Silvita. Gracias. Te quiero Saludos. mucho. Gracias, igual. Muy bien, Dios les bendiga. Cortamos así, podemos salir a nuestras tareas. Dios les bendiga mucho.